tardes a todos. Me he estado percatando en los últimos videos que he hecho que la realidad es que siempre tienen como que el mismo tema. MR2, Crossfire, Cobra. MR2, Crossfire, Cobra, Crossfire, Cobra, MR2. La misma cosa todo el tiempo. Y la realidad es que yo tengo el Mustang GT. Y me he sentido mal, que no le he dado amor al Mustang GT. Por eso fue que le compré un regalito. Le compré, que no sé por qué lo mandaron en una caja tan grande, pero la parrilla estilo Mach 1, que realmente es no tener parrilla. Eso es quitar esta parrilla y dejarlo limpio de la misma manera que el Cobra la tiene. Hace tiempo yo lo estaba pensando, pero me había dicho a lo mejor lo dejo para Navidad, a lo mejor no, estilo otro, pero realmente en estos días yo me veía que literalmente no he usado el GT, ni le he echado gasolina, que lo debo de hacer. Dije, déjame pedirle la parrilla para eso de darle un cariñito y entonces hacer algo con él, porque la realidad es que tengo el carro, debo darle el cariño que se merece. Pero nada, eso es lo que voy a hacer hoy. Ese momento cuando abres la caja entera y les enseñas todo lo que trae la caja y no tenías la cámara grabando. Nada, por lo menos ya saqué todo. Está la parrilla ahí, tengo todas las cositas, hay algo más en la caja que eso es para después. Pero nada, el punto es que vamos a instalar esto. Por lo menos no sé por qué las instrucciones te sugieren que tú saques los focos porque se te va a hacer más fácil lidiar con el carro. Realmente pues no voy a discutir sobre si de verdad debo o no se deben sacar los focos. Yo los voy a sacar, yo voy a seguir las instrucciones. Ok, ya saqué los tornillitos. Creo que me pide. ¿Tengo que sacar esto? Ya ni me recuerdo si tengo que sacar esto. Yo no siento que tengo que sacarlo. Vamos a sacar los focos. Estos focos son tan fácil sacar. Yo apuesto, chavo, que ese foco no quiere salir porque viste, el ojalatero se puso a estar limpiando el filtro y lo más seguro apretó algo que no tenía que estar apretando. Y ahora el cabrón foco no quiere. Bueno, él te pide que tú saques los focos porque abajo de la parrilla hay unas tuerquitas medio incómodas llegarle. Pero hay que llegarle. Y sin los focos ahí en el medio se hace más fácil meter las manos. Pero no puedo hacerlo. Este por lo menos se mueve bastante. Voy a ver si puedo usar los que está medio chabón. Mierda. Está saliendo. ¿Por qué la cosa nunca puede ser tan fácil como son en los videos?
centro del video tiene que haber sido un enano, porque mi brazo no cabe. Como mi brazo no cabía allá adentro, lo que tuve que hacer es, como con la copa, ya no hacía fuerza. Tuve que literalmente coger una copa de estas con la mano y entonces yo mismo enroscarla, porque esta es la porquería que no quería salir. Por fin. Ya mierda de parrilla. Yo me recuerdo porque yo no lo había sacado anteriormente. No me pregunten cómo saqué esto, no quiero hablar del tema. No entiendo. Yo no entiendo si es que simplemente me mandaron. Yo pedí uno nuevo para que no se vea tan feo. No sé si eso fue lo que pedí. Yo pensé que la pizza del carro no la traía. Y por eso fue que la pedí. Pero la tiene ya el carro. No entiendo. No entiendo cuál fue la necesidad. Ok. ¡Qué jodienda! Me cayó el cabrón pin. No sé dónde. Ahí lo encontré, qué milagro. Esta jodida mierda. ¿Cómo no instalar una parrilla? Así que se hace llamar el video. ¿Cómo no instalar una parrilla de un Mustang del 99 al 2004? Si quieres ver cómo instalarla, ve a la página de ellos. Pero si quieres ver cómo no instalarla, entonces ves este video. Ay, por fin. Jodienda. Yo tengo una solución. En vez de pelear con esto, que ya me cansé de pelear con esto, estar poniendo locks por dentro de mierda, ya yo tengo la solución. Vengo ahora. Tape. Y no vamos a romper más la cabeza con las malditas tuercas de mierda, lo que sea. Tape. Tape, tape, tape. Al carajo con todo. Si se sale, que se lleve el bumper entero. Jode mucho que se cague en su madre. Ya. Entonces ahora para lo último. Mi cámara se murió antes de poder terminar el outro. So, por si acaso, ahí tienen un video de cómo no instalar una Delete Grill Kit para un Mustang del 99 al 2004. O mejor dicho, cómo instalar una parrilla Mach 1 en un Mustang GT.
Espero que les haya gustado, porque realmente fue un cabrón. Fue más difícil de lo que el videito en 4 minutos te hacía verle como que, eso es un liqueo. Sí, ajá, sí, está bien. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.